positivos. para que la gente lo entienda mejor. Claro. Todos lo entendemos para que llegue mejor. Sí, sí, exactamente. Bueno, la cuestión de que esto no termina acá porque vamos a seguir charlando, obviamente. Vamos a seguir hablando, en este caso, con nivel local. Nivel ¿no? local, a nivel local. En este caso, con Concientizar para Prevenir, le damos la bienvenida acá, como siempre, a Estela. A María Teresa. A María Teresa. Ya le cambiaste el nombre. Estela, ¿quién es? Estela, no sé quién es Estela. Le mando un saludo a Estela. Estela, por las dudas. María Teresa y Jorge. María Teresa y Jorge, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por invitarnos. Un placer tenernos acá. Bueno, el último primer día se suma a un calendario de actividades donde tenemos que estar, ya eran las despedidas de los sextos, ¿se acuerdan? Sí, de quinto a sexto. De quinto a sexto, que también era complicado, bueno, que el municipio empezó a hacer controles en las puertas, sí, no dejar entrar a los chicos que están alcoholizados, llamarlo a los padres. Digo, en esto se transformó en otra fecha más del calendario, en este caso del último primer día, ¿no? Sí, y si se van a seguir sumando fechas. Y sí. Porque Argentina está entre los países de mayor consumo de alcohol en menores. Claro. Lamentablemente. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? A nuestro humilde entender, teniendo en cuenta lo que han conversado, que es muy interesante, ¿no? En una misma familia los hijos no son todos iguales. Entonces el desafío de ser papá y mamá va a estar siempre latente para cualquier familia. Tiene que haber, a nuestro entender, un equilibrio permanente entre educación, control y sanción. Entonces, los seres humanos necesitamos de esa red de contención que nos da la información, la cultura, pero también el control y la sanción. Claro. Si hay un espacio adulto que está permitiendo continuamente el dejar hacer, por eso ha avanzado, a nuestro humilde entender, y después leer todos los materiales que tanto el doctor Damín como la Organización Mundial de la Salud están continuamente explicando las causas, bueno, llegamos a esa conclusión. No se trata de prohibir solamente, se trata de educar, controlar y sancionar. Y no hay que tenerle miedo a la palabra prohibir, porque la palabra prohibir existe y existe también en las ordenanzas y leyes que son muy claras. Lo que pasa es que los papás tenemos que recibir una información y una educación que entendemos que todavía falta, ¿no?, en la sociedad. Así que no sé si Jorge querés... Sí, yo lo que digo es que lamentablemente siempre en muchos temas ponemos el carro adelante de los caballos. Este es uno más. Nosotros venimos trabajando este tema desde que se inició hace aproximadamente unos 8 años, empezó tibiamente el último primer día y ya en ese momento nosotros advertíamos como ONG que era lo que se venía, porque es clarito lo que se está viniendo. Lamentablemente desde el espacio público la prevención no se trabaja y lamentablemente tampoco escuchan a aquellos que trabajamos en prevención. Entonces hay una realidad. Lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. El último primer día lo está festejando la mayoría, al salvo algunas excepciones, chicos que todavía no han llegado a los 18 años. Entonces ahí es donde nosotros entramos en un conflicto. Existe una ley y la ley para nosotros hay que respetarla. Pero también, como decía el secretario, tenemos que tener una charla porque saber que nuestros hijos tienen que conocer la ley. Tienen que saber qué riesgo a los 16, a los 17 años, qué riesgos legales, porque es una ley, están corriendo y por qué se hace la ley, que eso es lo que no se explica. Entonces, acá tendría que trabajar los médicos para explicar el tema del alcoholismo, por qué no se debería hacer la ingesta de alcohol en menores de 18 años, que ya muchos dicen mayores de 20, o menores de 20, perdón. ¿Por qué? Porque el desarrollo del cerebro, que solo podemos hablar con un médico. Entonces, eso es lo que hay que hablar con los chicos y con los padres, porque los padres tampoco lo saben. Entonces, a partir de ahí, decir, existe esta ley, vamos a respetar la ley. Ese es el primer punto. Si nosotros sabemos que esa ley hay que cumplirla, ese es el Estado el que tiene que hacer cumplir esa ley. ¿De qué forma? Controlando y sancionando a aquellos que le dan alcohol a los menores. Sea, como ahora pasa en el caso de Mendoza, que va a sancionar a los padres de aquellos chicos menores que estén alcoholizados el último primer día. Bueno, es todo un proceso muy lento todo esto. Nosotros este tema lo venimos hablando desde hace más de 10 años
en el tema de los menores, porque acá en Argentina hubo antecedentes, en Chipoleti, en mismo Córdoba, en una parte de Córdoba Sí, en también. Villa María, Entonces, en su momento. en Villa María. Santiago del Entonces, Estero. todo eso queda en la nada. ¿Por qué? Porque las leyes por sí no solucionan el problema. El problema lo soluciona aquel que pone la ley en juego. Entonces, ¿qué es el último primer día? Un día de diversión. Bueno, habrá que buscar las formas de que se diviertan sin alcohol. ¿Cómo es eso? Haciendo que participen todos, los colegios, Exacto. los directores de colegios, que inventen Toda la algo comunidad, como claro. para Claro. poder participar los mismos profesores. Hay lugares en el mundo donde los profesores organizan el último primer Claro, día. exacto. Bueno, Eso es ¿por lo qué que- nosotros en Argentina no podemos hacer eso? Bueno, porque hay una desidia por parte de aquellos que tienen que tomar decisiones. Eso es a nuestro A humilde nuestro humilde entender, entender, ¿cierto? sí. Me gusta, a mí me gusta eso de que se Pero pueda... entre todos. Entre todos, un poco entre todos, porque Toda la comunidad educativa. la idea, claro, la idea es que los chicos ese último año, en sexto año ya te sentís que Claro. sos Gardel, Lepera y toda la orquesta, ¿no? Sí, 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 y porque sí. es el último año y ya llegaste el Ya último... sos pero lo más está- grande de ese Claro, del colegio. colegio, todos te miran, Claro, y a esa edad en la adolescencia Sí, es, te agrandás. es importante Sí, sí, eso, sí. pero me gusta eso de que se pudiera organizar dentro de los colegios. Acá los padres prohíben. Directamente los prohíben. Digo, nos podríamos sumar. Prohibir el buzo. La el día de presentación presentación del de las buzo. camperas. Podremos de los- hacer una fiesta de ese- todo. Que el aparte en colegio el buzo sea no, una... no van a estar tomando alcohol No en el to- recreo, no, porque es en el no. recreo Se supone que no. eso. Se supone que en la escuela no debe haber alcohol. Claro. Se supone, No, en sentido tal cual. común. Lo hagamos la eso. fiesta, claro, y qué mejor que hacer la Sería fiesta el colmo dentro ya. del colegio, Dentro del colegio donde que sabemos donde que no vas a poder tomar Está alcohol. controlado, Pero ¿no? nosotros como ONG, lo único que nos preocupa es la ingesta de alcohol. Claro, la Claro. diversión Festejo, es sana. bienvenido Claro. No sea. tiene por sea. qué ser sinónimo de consumo de alcohol, Claro, la diversión. Exactamente. Pero yo creo que a veces al prohibir, los chicos hacen la fiesta afuera y ahí es donde está el Perdés problema. el control, Y ahí es ahí. donde está el control, Bueno, porque por ahí es donde supuesto, se porque toma... hay un mundo adulto que lo permite, ya sea Claro. el empresario que no es controlado, los papás que creen que como ellos lo hicieron, ¿por qué no mi hijo? Claro. Bueno, ahí hay una falta de educación de los papás de todo este daño que hablaba Jorge, ¿no? Sí, Por eso sí. hay que educar desde la gestación. Sí. Y las consecuencias graves que trae el alcohol. Es verdad, en el desarrollo de una medio persona claro. también, Claro. además de las consecuencias más a corto plazo. Se queman las como- neuronas. Claro, a largo plazo también todo, Claro, ¿no? Lo claro. que Puede genera. generar adicción en algunos casos, Exacto. en otros no, pero siempre hay un riesgo Ujú. latente. Y ustedes desde Concientizar para Prevenir han tenido oportunidad de hablar con algunos colegios Claro, para ¿qué piensan? claro, como para proponer de que se podría hacer dentro del colegio y no fuera del colegio. Bueno, nosotros no este año, porque lamentablemente todavía después de la pospandemia, los colegios todavía están trabajando en otras cosas y no en lo que hace a nuestros temas, que nosotros justamente queremos volver a empezar con estas charlas y los colegios. Pero hasta el momento que pudimos charlar, sinceramente, yo por lo menos la sensación que sentí que en algunos colegios era como que el último primer día lo querían poner debajo de la alfombra, como que no pasó. Claro, no, peor. Peor. El problema es ese, esconder. Cuando vos tenés un problema, si no lo asumís, no podés solucionarlo. Y creo que tenemos que asumir, si es un problema, ¿por qué? ¿Pero por qué el problema? Porque llegaban los chicos, se dormían en la clase, Claro. lo tenían que mandar de vuelta la casa. a su Está casa. por sus padres. Claro, a No sus puede padres. mandarlo borracho a su casa. Claro, Exacto. pero no solamente eso, sino que por ahí los padres se habían ido a trabajar Claro. y ya no podían retirarlo del colegio, estamos hablando de los menores, no podés dejar a un alcoholizado a la buena de Dios, No, tal porque cual. si no puede Peor. ocurrir un Un desastre. accidente, claro. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que plantearse y anticiparse. Es decir, ¿cómo vamos a encarar el tema? ¿Qué va a pasar el día lunes cuando venga un alcoholizado? O sea, lo que habría que hacer es sentarse antes, así Claro. como hacen la previa de las clases. Se empiezan a preparar las clases todos los docentes Sí. Claro, en fechas anteriores. programar la fiesta. Bien hablar Ponerlo de en esto. la agenda este tema Exacto. y decir, bueno, vamos a tener este tema, ¿cómo lo vamos a manejar? Llamar a los padres previamente. Hay mucho trabajo por hacer que no se hace lamentablemente. Claro. Hay que llamar a los padres y decir, bueno, ¿cómo vamos entre todos a
que los chicos se diviertan, a que la noche anterior la pasen bárbaro y ver qué es lo que pasa el primer día. Claro. Que el primer día a lo mejor no sea un día de clase, sino que sea un día de festejo, Claro. porque evidentemente no van a aprender A tomar absolutamente conocimientos, nada. De ese ninguna es manera, ni borrachos, ni... Y aparte Ni le- sobrios, nada, Ni es el sobrios. primer Claro, ni día, por sobrios. eso es el día de Es el primer día, festejo. claro. Entonces el que está sobrio tampoco va a ir a estudiar Claro, ese tal primer cual. día. Bueno, antiguamente cuando yo iba al colegio, ¿qué se decía el primer día? Se presentaban los profesores, Claro, los nuevos y profesores. se Bueno, charlaba un Y es poco. el reencuentro era- con los compañeros, Claro, o claro, con los era nuevos una charla, compañeros. era una charla, entonces va a haber que sumar este festejo a eso. Sí, a la Y currícula. obviamente Adaptarlo. controlar que nadie le expenda ningún tipo de bebida alcohólica. Es verdad. O sea, así de sencillo es decirlo, quizá Es difícil implementarlo. Exactamente. pero es una cuestión también de voluntad, de poner un poquito Totalmente. cada uno, ¿no? Es verdad. Así es. Sí, así no, es. no, no, no taparlo, porque pasa. Sí, no, Es peor ignorarlo, taparlo, claro, no claro, ignorarlo. como decía. Y cuando vos dejas que eso sea a la que te criaste, Peor es. es peor, claro, porque ahí es donde los chicos toman decisiones equivocadas, Sí, ¿eh? sí, Hacen sí. cosas que no está bueno. Sí, yo particularmente no estoy de acuerdo en explicarle a un menor cómo tiene que hacer, que tiene que tomar más agua porque si va a tomar alcohol o que no No, tome al todo de contrario. golpe, sino decirle que no puede tomar alcohol, pero el no, justamente que ustedes lo decían, el no hay que sacarlo. Bueno, pero hay que sugerirle cómo tiene que hacer para que no se Sí. afecte su salud. Claro, y mostrar las consecuencias. Las ¿no? consecuencias, Exactamente. exacto. ¿eh? Mostrar las consecuencias. Hoy lamentablemente estamos viendo a uno de los cantantes más importantes que está peleando por su vida, Sí. consecuencia de que de las drogas, De de la las ingesta de adicciones, drogas. así es. Lamentablemente, bueno, y eso también tiene que servirles a los Que- padres para hacerles entender a nuestros hijos que no es el camino, que lamentablemente Claro. no es el camino. Lamentablemente se muestra a través de Chano y a pesar de la familia de Chano, pero es una manera de mostrar la gravedad, Las ¿no? de consecuencias, la salud mental. las ¿no? consecuencias de la Cómo que afecta trae la droga, ¿no? salud mental, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle a María Sí, Teresa y a Jorge por Jorge. su tiempo. Al contrario, ¿eh? gracias a ustedes. Un placer, Muchas como gracias a siempre, ustedes. charlar con ustedes de todo lo que vienen haciendo, como siempre tratando de que tomemos conciencia Exacto. de las adicciones, del alcohol, de las prevenir, drogas, justamente. obviamente. Mm, Gracias, Jorge, gracias. gracias María Teresa. Gracias a Al contrario. ustedes. Ahí está, entonces. Bueno, lindo tema para charlar Claro. y lindo desafío para los padres Y para los también. docentes. Y los docentes. Los y las directivos, autoridades. Exacto, las autoridades. también, toda todos, la todo comunidad conjunto. educativa. Todo en conjunto. Vamos a la primera pausa, Marcelo. Bueno, ahí hacemos la primera pausa y venimos con mucho más para hoy. Así que ya volvemos.